Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Para muchas personas, los análisis de coyuntura relacionados con el tema del análisis de la sociedad, de la economía, de la cultura, no tiene relevancia. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos con los periódicos que están en el Archivo General de la Nación? ¿Lo votamos? Porque los periódicos no tienen importancia y los análisis que se hacen con periódicos. Bueno, yo tengo para decirle que los periódicos es la historia del día de hoy y la de mañana y la que pasó. Y están ahí registradas en los periódicos, es decir, que los periódicos son muy relevantes. Sé, y eso es importante saberlo, que realmente el nivel de los periódicos en los titulares tiene cierto tufo, ciertos síntomas, muchas veces muy poco rigurosos. Y las publicaciones las hacen para vender. Estoy hablando de periódicos importantes en el mundo, no estoy hablando de periódicos, estoy hablando del eleconomista.es, por ejemplo. El periódico más importante, el periódico Salmón de Economía de España, y así otros periódicos. La BBC, por ejemplo, es más lacónico, un poco más, pero siempre el periodismo tiene la impronta también del diarismo, y esa impronta muchas veces no deja ver el bosque, sino un solo árbol. Y en el caso mío, mi tesis doctoral fue sobre la crisis y el ciclo económico. Y trabajé en la Oficina Nacional de Planificación, siendo muy jovencito, en los años 74, 75, cuando el azúcar cayó y los precios del petróleo subieron y la modalidad de acumulación del periodo de los 12 años de Balaguer hizo agua. Y luego vino la crisis y la deslegitimidad del sistema de los 12 años y Balaguer fue superado en unas elecciones. Y me refiero a esto porque justamente hoy he traído un conjunto de periódicos como en otros momentos, en unos momentos más, en unos momentos menos, y en el día de hoy son más de los que en los últimos tiempos he usado. Y esto se debe a que vengo diciendo que desde hace 5 años hay una serie de ingredientes adicionales en el orden de los conflictos que no existieron durante mucho tiempo después de la caída del muro de Berlín. Estamos hablando que 315.000 soldados surcoreanos fueron a la frontera con Norcorea y que el presidente surcoreano del norte hizo un ensayo nuclear y luego hizo otro. Y las sanciones del Consejo de Seguridad fueron duras, es decir, China está metida en unas islas que no son limítrofes, Irak y la guerra de Irak, 250.000 muertos y 11 millones de refugiados, alto al fuego, pero 50 muertos. Y tenemos el caso del Estado Islámico, que está ahí entre Irak y la zona de Irán y tiene casi 80.000 kilómetros cuadrados y recursos propios y petróleo. Los actos terroristas de París, los actos terroristas de San Bernardino, el avance de Le Pen ante la migración y la xenofobia en Europa, llamaría Le Pen la ultraderecha, y el avance de Donald Trump en Estados Unidos, que ya ha recibido, y nos vamos arriba en breve, de parte de un grupo amplio de empresarios de Estados Unidos y del mundo, en una reunión donde estaba la crema innata de estos empresarios para tratar de debilitar y frenar el ascenso de Donald Trump. Y que es un tema muy serio, aunque por supuesto si Trump gana, los republicanos tendrán que aceptar a Trump. Pero esto ha planteado una situación muy especial en el mundo, que además tiene otros ingredientes que no vamos a agotar ahora mismo, pero que son relevantes. El año entró pálido y las bolsas entraron pálidas. Comentamos al dedillo cómo entró el año, desde enero
hasta el día de hoy, que vamos a comentar las bolsas y los mercados del mundo, pero lo que vemos es que en las últimas 2 semanas hemos comentado, ha habido una reanimación del petróleo, contradictoria, pero hubo una racha de 5 o 6 días seguidos de mejoría del petróleo y la tentativa de la OPEP y de Rusia y Venezuela de buscar congelar, que hemos visto tiene límites, de acuerdo al Informe Internacional de Energía, pero hay un hecho, y es que el petróleo de Texas, pese a que se redujo en el día de ayer 1,18%, con esa reducción incluida está en 37.84, quiere decir $38 prácticamente. Y el petróleo del Brent, pese a que se redujo 1,95%, está en 40.15, es decir, encima de 40. Esto es un dato importante, estamos hablando de que ya la banda de precios ya es de 36.40, 37.41, 38.42, es decir, hay una banda en la que se mueven los promedios, porque no va a bajar de golpe. Entonces, aquí hay un tema, aunque hay bajada de 8%, de 5%, pero no va a haber una bajada de 25% que lo baje a 28, a 30, ¿no? El Dow Jones de Industriales, hubo una tendencia mixta, bajó 0,03, una mínima. El selectivo Standard & Poor's incrementó 0,02, el único selectivo que incrementó. Y el índice compuesto de NAFTA se redujo 0,26%. Hay un aspecto importante que jugó un papel muy decisivo y fue la reunión de ayer que anunciamos en Ecomundo, en el Banco Central Europeo, donde se anunciaron medidas al final de la reunión por Mario Draghi para estimular el crédito en la zona euro y evitar la deflación. Y el Banco Central Europeo acordó bajar el tipo oficial de interés en 5 puntos básicos y dejó el precio del dinero en su mínimo histórico, el 0%. Y este es un hecho relevante. Y anunció su intención de incrementar la lista de activos que compra mensualmente a los bancos que tienen posiciones con riesgo o que tienen una cartera morosa, el índice de morosidad alto. Y aquí hay un tema importante, sobre todo porque uno percibe que las expectativas por la reunión que va a celebrarse el 20 de marzo próximo, es decir, dentro de pocos días, es decir, hoy estamos a viernes 11, no la semana que viene, la de encima, se va a reunir la OPEP de nuevo para discutir la congelación del petróleo. Y hay mucha especulación sobre esta situación por todo lo que hemos analizado aquí, la entrada de Irán en el mercado, el fracking norteamericano, toda la situación. Pero hay un hecho, y es que el llamado oro negro está subiendo del piso. Hay un piso que es el precio bajo y hay un techo que es el precio alto. Aunque la Agencia Internacional de Energía y muchos bancos de inversión estimaban una proyección de recuperación en el último trimestre del año 2016 y en el 2017 más lento, no es menos cierto de que está repuntando y que podría quedarse en una banda ahí, 35, 45. Pero lo importante es que para la Agencia Internacional de Energía no subiría más de $50. Es la estimación, en economía no hay nada seguro. Pero hay que hacer los análisis estadísticos serios. El oro subió a $1,272,3 la onza. Recuerden que es el mineral, el metal precioso que se ha apreciado más desde inicio de este año, y la rentabilidad de la deuda pública a 10 años, los bonos del Tesoro, se incrementaron 1,91%, que quiere decir que el precio del bono bajó. Y el dólar perdió terreno frente al euro, que se cambiaba a $1,1182 por un euro.
De manera que esa es la situación. Ahora, hay una noticia, cuando nosotros vemos la situación actual de reanimación hace 2 semanas de los precios del petróleo y del hierro y algunos productos de exportación, y que algunos capitales están entrando, aunque la mayoría, por supuesto, en términos de salida es mayor que la entrada a los mercados emergentes, no es menos cierto que Rusia tiene 2 trimestres consecutivos, no, 3 trimestres consecutivos en pérdida, es decir, en recesión, y necesita $80 para cuadrar su presupuesto. Y que Brasil tiene una crisis que puede llegar a 2. Es decir, el año pasado cerró en recesión, pudiera entrar en recesión. Y eso no sería bueno para la economía mundial, porque Sudáfrica tampoco está bien. Solo la India está bien, pero la India no arrastra la economía mundial. Ojo. Irán y los países petroleros están mal. Pakistán, Indonesia, Turquía no tienen fuerza para arrastrar la economía mundial. Y ahí es donde yo planteo lo siguiente. Sobre todo porque América Latina se ha desacelerado y ya América Latina tiene poder de consumo. Y Europa está en una situación de apenas 1,6%, de acuerdo a Eurostat. Solo Alemania está en 1,9, 1,8, es decir, la locomotora es un bajo crecimiento. De manera que pienso que es indelicado, y hasta he leído editoriales hace semanas, no ahora que la situación está más delicada, de que era imprudente llevar al gobierno de Brasil a una situación como se le está llevando. Porque el gobierno de Brasil, por el hecho de ser Brasil, es un país más organizado que toda América Latina, con un tren, produce etanol desde el año 1930, eso es un país completamente diferente. Pero pensamos que meter a ese gobierno, a Dilma Rousseff, y encarcelar a Lula, y hoy Felipe González sale a cuestionar y a defender a Lula da Silva, un hombre respetado en el G8, en el G20 y a nivel mundial. Yo creo que es una apuesta para tratar de desacreditarlo, aprovechando esta situación donde hay un ciclo de baja de esta corriente política, pero es un daño económico a Brasil y a la economía mundial y un error político el que se está cometiendo en estas circunstancias. Lula no es bajo ninguna circunstancia Maduro, que es una persona inmadura, que no tiene la experiencia de Estado y que no cometió los errores, como dijo Evo Morales recientemente a una entrevista, que él y Lula le dijeron a Chávez que los subsidios no llevaban a ningún lado en la economía, que hay que hacer economía, crecer para distribuir. Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Nos vemos el lunes, no le cambie, cita cultural.